Buen día. Somos el equipo número 7 conformado por Ramos Acuaite Patrick, Salazar Aguilar Jessica y su servidora Espinosa Martínez Itzel Alejandra. Nosotros les vamos a hablar acerca del crecimiento económico en el turismo en México dentro de los años 1990 al 2010. El objetivo de nuestra investigación es dar a conocer las estadísticas sobre el Producto Interno Bruto en México durante este periodo, con la finalidad de explicar cómo afectó o benefició a México durante este tiempo, además cómo afectó al entorno turístico en su momento y qué planes o estrategias se implementaron para cambiarlo. Del año de 1990 al año de 1997 fue, se podría decir que un periodo de auge económico derivado de que a principios, es decir, en el año de 1990, hubo una considerable entrada de capital privado hacia el país, exactamente al sector turístico, lo que pues de alguna manera permitió una gran acumulación de reservas y disminución a las tasas de interés. Por lo cual, por consiguiente, hacia el año de 1992, que se esperaba justo un incremento mayor de este producto y del ingreso, si bien no se alcanzó la meta esperada, eh, pues sí, fue un buen año para que los productos provenientes del extranjero incrementaran la oferta de fondos, lo que facilitó que las tasas de interés bajaran un poco y facilitó la capacidad de eh, importación al país. Para el año de 1993 a 1995, la parte del turismo se notó un gran incremento, sobre todo en la parte de los servicios turísticos, no tanto como, bueno, sí se les conoce como productos, pero se podría decir que un poco más en la parte de los servicios turísticos, como fue el ofrecimiento de alimentos y bebidas, el comercio, de alojamiento, de la industria manufacturera y se incrementó un 8%. Se podría decir que los servicios de aparcamiento, que se destina un poco a los centros nocturnos, pinturas, museos, aquellas que se derivan más un poco de la recreación. Y para el año de 1996 y 1997, lo que más ayudó a la economía del país por la parte turística es que hubo un ingreso de divisas generado de que las personas extranjeras que venían a México preferían gastar sus ingresos o de alguna manera gastar su parte económica, a lo mejor por vacación o a lo mejor destinada un poco al trabajo, a la parte laboral, pues preferían de alguna manera gastarlo aquí en México, lo que generó un cierto impacto a la contribución del turismo a la economía mexicana. Del periodo de 1998 al 2005, lo dividimos primero por sectores. El periodo de 1996 al 2001 se tiene que el Producto Interno Bruto turístico representó en promedio el 8.3 del total de la nación en comparación con otros países. Se puede decir que México fue uno de los países en donde más incrementó el PIB a lo largo del tiempo. Y es que el detalle es que no se tienen muchos registros anteriores a 1990, no se tienen tantos registros como se quisiera. Por lo tanto, no se puede hacer una gran comparación con otros años. Bueno, dentro de estas actividades se tiene el transporte con un 2.8, los restaurantes y bares con un 2.0, alojamiento con un 1.1%, el comercio con 1%, la producción artesanal con el 0.8% y otras actividades con el 0.6. En realidad ha sido muy bajo, es uno de los como periodo en donde el PIB no contribuyó tanto y las actividades en realidad no fueron tan abastecidas. En el que mayor se tiene crecimiento fue en el transporte con el 2.8 en comparación con las demás. En conjunto, esto contribuyó con el 7.7 del PIB total en la nación. En comparación con otros años no se tiene un gran crecimiento, pero se tiene como estipulado. Aquí tenemos una gráfica en donde nos representa cómo esto afectó y en realidad es muy poco el PIB que hubo gracias al turismo. Todo lo demás en la parte que se ve gris, todo lo demás fue de otras actividades como la agricultura, la ganadería, la infraestructura, entre otras cosas. Entonces, y es que no se tenía
no se le tenía tanta importancia al turismo en estos años porque no representaba una gran actividad turística, porque en los lugares turísticos no tenían tantas actividades y no era tan llamativo para las personas. Por eso es que el PIB en estos años es relativamente bajo. Después, en el 2002, una de las cosas más importantes del 2002 es que la Organización Mundial del Turismo contabilizó los turistas que llegaron a México y se tienen que son 702.6 millones de llegadas de turistas internacionales en el mundo. Pero en México también fue una cifra muy elevada. La cifra alcanzó los 1.035 millones en el periodo del 2002 al 2012. Entonces, tenemos que hubo un crecimiento del casi del 47.3% en los últimos 10 años, que fue del 2002 al 2012, y se reflejó en una tasa de crecimiento media anual del 4.3% respecto a años anteriores. Fue un gran año para la llegada de turistas y se le dio más importancia al al ámbito hospitalario que a otros ámbitos. Entonces, aquí nosotros tenemos unas gráficas de México. La del lado izquierdo es de México y la del lado derecho es del mundo. Entonces tenemos cómo llegaron los turistas alrededor de estos 10 años que se están contabilizando. Y se tiene que, pues realmente es una cifra muy grande y que todo fue en avance, a excepción del 2003, que hubo una crisis económica que no permitió que los turistas pues visitaran México debido a que todo era bastante caro. Entonces, pero de ahí en fuera se ha mantenido estable, aunque ha tenido algunas depresiones, pero la mayoría ha crecido. Igualmente, el ingreso de divisas por turismo en México no fue tan grande porque cayó en comparación a años anteriores y fue de 11.153.000. Em, y bueno, entonces, en comparación con el mundo, tenemos que realmente no fue tan significativo, por lo que el 2012 se tiene que es uno de los años en donde el turismo realmente no reflejó un gran crecimiento. Esta caída llevó a perder a México 14 posiciones, pasando del lugar número 10 al 24 en el 2012, contabilizando de los años 2002 a 2012. En el 2003, por otro lado, el Producto Interno Bruto turístico representó el 8.2 del total de la nación. Las actividades que se tienen es el transporte con el 2.8 y generalmente el transporte se mantuvo en esta cifra, con el 2.8% casi en todos los años que nosotros lo encontramos. Los restaurantes y bares tuvieron 1.9%, que fue un gran crecimiento en comparación del 98 al 2003 fue un gran crecimiento, porque antes ni siquiera llegaban al 1%. Igual el alojamiento con 1.2, el comercio y producción artesanal con 1.8% y otras actividades con el 5%. Eso en conjunto ayudó o contribuyó el PIB con el 7.7%, que fue similar a años anteriores, pero se mantuvo, digamos, estable. Igualmente tenemos una gráfica en donde se representa cómo el turismo creció en comparación con otras actividades. Y si bien no fue algo muy significativo, pero sí fue algo que marcó el 2003 como parte del año en donde el turismo comenzó a crecer. Bueno, y lo anterior indica que a pesar de que el año inició con un crecimiento económico enfocado en el turismo, con el paso de los meses, o sea, para final de 2003 hubo una regresión en el sector turístico, que fue lo que mencionaba, lo cual afectó realmente el PIB de la nación. Y bueno, entonces nosotros tenemos aquí una tabla en donde se muestra cómo el crecimiento de turismo fue de las personas, es decir, ¿cuántos turistas practicaron el turismo dentro de estos años, desde el 98 al 2003? Entonces, pues sí ha habido un crecimiento, sin embargo, ninguno fue tan significativo como el del 2000, que el turismo doméstico, con doméstico nos referimos a los turistas que los turistas que residen en México y que practican el turismo en el propio país. Y el turismo receptivo se refiere a todas las personas que vienen de otros estados, de otros estados diferentes al suyo y de otros países. Entonces, aquí sí se tiene que el más significativo fue en el 98 y de ahí tenemos en el 2003. Entonces, nuestra tasa de turistas en México doméstico es de 1.3%, mientras que el receptivo es de 1.9. Mientras tanto, en el periodo del 2000 al 2004, es un poco complicado poder encontrar datos reales de un año porque la cuenta satélite de turismo en México lo va marcando por periodos, pero existen algunos años en donde sí los tiene de manera individual. Entonces, del periodo del 2000 al 2004, el Producto Interno Bruto turístico representó en promedio el 8.2% del total nacional, lo que quiere decir que hubo un crecimiento bastante significativo para finales del 2004.
Dentro de las actividades, como lo mencionaba anteriormente, el transporte se mantuvo de nuevo con el 2.8%, los restaurantes y bares con el 1.9%, alojamiento con 1.2%, el comercio y producción artesanal con 1.8% y otras actividades con el 5%, contribuyendo en conjunto nuevamente con el 7.5% del PIB total. Igualmente, una gráfica que nos representa cómo el turismo representa, qué porcentaje del turismo representa al crecimiento económico de México en comparación con otras actividades. Y bueno, lo anterior y con base en otras investigaciones nos explica que la llegada de extranjeros benefició de manera significativa a México en comparación con años anteriores, que realmente resultó baja años anteriores, a excepción del 98. Em, Tal dato nos indica que México comenzó a invertir en infraestructura y en la promoción del turismo, ya sea con campañas publicitarias, con la mejora de lugares turísticos y otras actividades. Y de igual forma tenemos una gráfica una gráfica en donde podemos ver el crecimiento o la llegada de turistas a México con base en sus datos. Por ejemplo, aquí es de 1999 al 2004 y bueno, igualmente, en el 2000 fue el más significativo para el turismo doméstico, pero después de ahí el 2004 fue uno de los mejores años para el turismo doméstico, mientras que en el receptivo el 2004 fue el año donde más ha tenido turistas extranjeros y esto benefició de manera significativa al PIB de México. Y posteriormente, dentro del 2003 al 2007, en este periodo, el valor agregado bruto turístico en México es del 8.4 respecto a otros países, que también creció y fue un crecimiento bastante significativo. Aquí tenemos que las actividades en el transporte fue de los más significativos, sin embargo, bajó al 2.2% respecto a años anteriores. En restaurantes, bares y centros nocturnos y alojamiento hubo un declive y estuvo en el 1%, mientras que en la manufactura el 9%, el comercio con el 5% y otras actividades con el 2.8%. Realmente en este periodo fue uno de los que em, se mantuvo, digamos, estable. Sin embargo, sí hubo un declive en el turismo y se puede observar aquí en esta gráfica en donde tenemos que el turismo realmente representó una parte muy pequeña dentro de las actividades económicas de México. O sea, sí se mantuvo estable, pero no como otros años. Entonces, tenemos aquí que realmente el PIB sí fue subiendo, sin embargo, en esta parte en el 2007 se mantuvo estable. Entonces, esto no fue benéfico para México y en realidad esto fue como trajo muchas consecuencias consigo. Pero esto es todo dentro de estos periodos del 2005 al 2006. Bueno, ahora continuaremos con el periodo del 2006 al 2011. Bueno, como bien se sabe, a partir del periodo del 2001, el Producto Interno Bruto tuvo un alcance del 8%, como se muestra en la tabla siguiente. Y pues los mejores años que tuvimos en este periodo del 2006 al 2011 fue el año 2008 con un crecimiento del 8.82% y el 2009 con un crecimiento del 8.80%. Como se puede mostrar en la tabla, en años anteriores habíamos tenido pues un buen aporte al Producto Interno Bruto, pero específicamente en estos 2 años se elevó de una manera impresionante. Bueno, en estos años del 2007 al 2011 tuvimos un aporte al valor agregado bruto del 2% en el área de transporte, que es el área en la que más se aportó, un 1.4 en los servicios inmobiliarios y de alquiler, un 0.9 en el alojamiento de extranjeros y visitantes, un 0.8 en artesanías y bienes, restaurantes, bares y centros nocturnos un 0.7, el comercio un 0.5, la inversión turística con un 0.3, las actividades del gobierno un 0.2, los servicios médicos, agencias de viaje, turoperadoras y tiempos compartidos con un 0.1 cada uno. Y bueno, nosotros tomamos en cuenta estos factores ya que consideramos que son los factores que más influyen en el turismo. Por ejemplo, las actividades del gobierno son indispensables para poder pues crear ambientes turísticos, ya que pues como se sabe tenemos que sacar permisos para poner bares, hoteles, etcétera. Los restaurantes, que son pues indispensables para que las personas vengan a conocer la gastronomía de nuestro país.
las artesanías y bienes que en especial los turistas pues hacen un gran aporte a esta parte ya que para ellos es como un souvenir, el alojamiento, el transporte, los servicios inmobiliarios a la hora de que algún turista va a quedarse más de 1 o 2 días y rentan casas, etcétera. Bueno, nosotros consideramos todos estos valores ya que consideramos que son los que hacen, ¿cómo decirlo? Los que complementan al 100% el venir a nuestro país, el hacer turismo en nuestro país. Y después continuamos con la siguiente diapositiva, que es el periodo del 2010 al 2011. Bueno, para este punto se tuvo pues una caída del turismo debido a las crisis económicas que se han tenido en nuestro país. En especial en el segundo trimestre del 2009 es cuando hubo una fuerte caída en el turismo. Y pues ya que nuestro turismo es un sector muy sensible a los periodos de crisis, pues se tuvo esta caída. En esta se puede observar un pequeño crecimiento del 2.3 en los bienes y servicios turísticos, un 7.1 en las importaciones que se tuvieron y un 1.1 la, en la producción. Bueno, hubo variaciones un tanto significativas y con esto pues podemos destacar que pues el turismo es sensible a los cambios y crisis económicas que se han tenido, ¿no? Tuvo un crecimiento poco importante, no significa que no haya tenido un crecimiento, que haya sido un crecimiento nulo, sino fue poco importante en comparación pues a años anteriores, ya que como les muestro en la tabla de arriba, pues el turismo no había tenido como un gran salto, sino hasta el periodo del 2004, que fue cuando se tuvo un boom, por así decirlo, en el PIB económico. Llegamos a un 8.5 más o menos. Y de ahí por las crisis fuimos disminuyendo hasta, como lo comenté hace un momento, hasta el año 2008 y 2009, que fue donde dimos ese boom y crecimos. A partir de eso, de las crisis y de los problemas económicos que hemos tenido en nuestro país, fue bajando. Desgraciadamente también ahora por el periodo que se tuvo en el COVID, pues el turismo se mantuvo en niveles un poco bajos, pero se espera que este año se recupere pues la aportación que habíamos tenido al PIB y continuemos con ese 8.0 que tenemos, me parece, del PIB económico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias. Y finalmente, dentro de nuestras recomendaciones y conclusiones, tenemos que, bueno, anteriormente el turismo ya formaba parte importante del crecimiento económico de México, sin embargo, no se estimulaba su crecimiento a grandes rasgos, por lo que nosotros creemos necesario que es urgente que se comience a invertir en grandes y mejores proyectos. Actualmente, con el nuevo sexenio, sí se está haciendo como en proyectos tales como el Tren Maya o en el aeropuerto. Sin embargo, consideramos que no es suficiente y no es que le falten cosas a México, sin embargo, consideramos que le hace falta promoción turística. Bueno, finalmente es muy notorio que México ha tenido bajos y altos dependiendo de la crisis económica que pueda tener el país y nos referimos a la llegada de turistas. Em, con la llegada de turistas nosotros nos referimos a que si no llegan, no hay turismo. No es que no haya precisamente, sin embargo, las crisis económicas pueden afectar directamente al consumo del turismo de las personas, lo que nos lleva a una idea. Las personas son las que consumen el turismo. Si las personas no tienen dinero para consumir turismo, entonces el turismo se ve afectado de manera significativa. A esto nos referimos en que si hay desempleo, si hay crisis económica o si hay devaluación de moneda, si hay inflación, todo esto puede afectar de manera significativa al turismo, lo que nos lleva a que si no consumen, no hay crecimiento y todo eso se vuelve un ciclo. Entonces, se pierden empleos, se aumenta la inflación y otras cosas que realmente afectan mucho al Producto Interno Bruto de México en el ámbito turístico. Entonces, nosotros consideramos que es necesario que se comience a invertir en nuevos proyectos para que las personas se pueda ampliar una cartera de trabajo en México en el sector turístico y que las personas encuentren más atractivo poder viajar y poder realizar actividades turísticas con mayor seguridad. Sobre todo, consideramos que actualmente el turismo que más debe de estar en auge es el turismo de medio ambiente. Entonces, digamos que
El turismo de masas ya no es algo que deje tanto, no por ganancia económica, porque es uno de los que más derrama económica tienen, sin embargo, en el ámbito ambiental. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte.